del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ese día ni los cobardes, ni los que no se atreven a mantenerse estarán. Si está claro, hermano, solo estarán los luchadores. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, quiero hablarles sobre la disciplina de los hombres de Dios. Coja su Biblia. Coja su Biblia porque vamos a mirar los textos. Alabanzas al Señor. Y si no, ojalá que si un hermano ve a otro que no tiene Biblia, le ayuda. O sea, de tal manera que miremos esa palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, todo hombre de Dios funciona de abajo hacia arriba. Vamos a mirarlo. Cuando usted ve un hombre de esos que predica y dice, yo quiero tener riquezas, está muy entero, no ha sido molido. ¿Sí está claro, hermano? Sí. El hombre de Dios ha sido sufrido. El hombre de Dios ha sido molido por el Señor. El hombre de Dios es humilde. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si está todavía muy entero, no sirve para esto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, miremos, mis amados hermanos, miren Salmo 66:12. Salmo 66:12. Ese es el procedimiento normalmente que Dios usa con sus verdaderos hijos. Salmo 66:12. Dice así la palabra del Señor. Dice así: hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Eso no es bonito, ¿sí? Pasamos por el fuego y por el agua. Eso no es bonito. ¿Y qué más? Y nos sacaste esa abundancia. Eso solo Dios lo hace. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Se pasa por la prueba, por la lucha. Unos hermanos pasan por problemas económicos serios siempre. Otros pasan por enfermedades. Dios tiene una forma, ¿sí? Para cada hermano. ¿Sí está claro, hermano? Sí. De procesarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, de un hermano extranjero que seguramente le mandaban dólares, pero muy poquitos, porque siempre tenía problemas económicos. El hermano McDonald tenía problemas económicos para pagar el arriendo, pero fue famoso. Y yo les he contado a los hermanos, y él tiene, antes ya no se canta, cantábamos una canción casualmente de nuestro hermano McDonald. ¿Sí está claro? Algo así dice la canción. Aquí orientarme no puedo, mas no me preocuparé. Tendré la riqueza del cielo. De casa me cambiaré. De casa me cambiaré. Y arriendo no pagaré. Porque siempre se colgaba. Me voy a gozar de dicha sin par, de casa me cambiaré. Entonces, ¿por qué? Porque esa era su prueba. ¿Sí está claro, hermanos? Pero con toda seguridad que tenía dificultad, pero Dios le daba para el arriendo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Otros tenían otras dificultades, pero ahí está Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, hermanos, el hombre de Dios recibe disciplina. El hombre de Dios no es cualquiera. Si usted ve a un hombre que siempre comete el mismo pecado y se sigue riendo, no es hijo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Dios, si es hijo, Dios lo disciplina. ¿Sí está claro, hermano? Miremos Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, si usted falla y es hijo, usted va a recibir, en alguna forma va a recibir corrección. Y usted sabe en qué falló. Esos son los hijos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, si queremos ser sus hijos, Dios nos somete a la disciplina de hijos. Y pueden pensar, no, hermano, para parecernos a Él. Miren Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos capítulo 12, versículo 4.
Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oiga eso. Así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga bien eso. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos, oiga eso, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Alabanzas al Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Alabanzas al Señor. Entonces, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Alabanzas al Señor. O sea, no hay ningún hijo que no sea sometido a la disciplina de Dios. Si el hombre peca y sigue y hasta se ríe, a veces veo esos predicadores, ¿no? Hacen chistes y todo y hablan ahí oí uno hace muy poquito que decía: necesito que mis feligreses sean ricos, porque yo necesito harta plata de los diezmos para mis gastos. Uno mira a esa clase de personas, no ha entendido. Si está claro, hermano, no ha conocido el camino. No, el hombre de Dios, mis amados hermanos, ha sido en alguna forma maltratado. Si está claro, y es humilde. Y es humilde, con absoluta seguridad. Algunos dicen que el espíritu de Cristo es el espíritu del ovejo. Ustedes no han visto quizás cardar un ovejo, ¿no? Eso casi que le da a uno lástima cuando le quitan la lana. El que lo hace tiene una práctica que le pasa el cuchillo a ras de piel, hasta medio lo corta, ¿sí? Quitándole la lana. El animalito ni siquiera dice uy, ¿sí? Y sale obviamente tembloroso, con frío cuando le quitan la lana. Ese es el ovejo. Si está claro, mis amados hermanos, el espíritu de Cristo es el espíritu del ovejo, humilde, poderoso, pero humilde. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Ahora bien, entonces, quiero mostrarles, mis amados hermanos, bueno, ya vimos que el propósito de la disciplina de Dios es hacernos santos. A través de la disciplina y a veces el fuetazo, entonces nos mantiene santos. Alabanzas al Señor. Ahora, y quiero mostrarles cómo Dios trató. Yo anoté aquí, veamos quizás la vida, quizás la más gloriosa que yo conozco desde el ángulo de resultados. Quizás la vida más gloriosa en la tierra, ¿no? Que yo creo desde el ángulo de resultados. Algunas personas no están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, estoy pensando en Jacob, que en otras palabras es Israel. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Muchos no están de acuerdo conmigo. Bueno, cada uno, pues, hermano, como el Señor lo guíe, ¿sí? Pero vamos a verlo a través de la palabra, ¿sí? Vamos a verlo a través de la palabra. Este hombre, como sea, fue disciplinado. Y todo creyente que quiera llegar lejos es disciplinado. Y directamente por el Señor. Ahora, ¿por qué digo que este hombre quizás es uno de los hombres más gloriosos que ha existido? Porque
los frutos de este hombre han sido fuera de serie. Por ejemplo, hay los 144,000 que seguirán al Cordero, ¿sí? Prácticamente son hombres perfectos. ¿Quiénes son esos 144,000? Israelitas. En otras palabras, su familia. Si está claro, mis amados hermanos, eso no es cualquier cosa, ¿sí? Miren Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. ¿Quiénes eran esos 144,000? No eran cualquiera. En los testigos de Jehová dice que son ellos, pero eso es un absurdo. Si está claro, eran israelitas y la highlight, lo más alto, ¿sí? de los judíos, de los israelitas, porque no solo eran judíos. Miren Apocalipsis 14, versículo 3. Apocalipsis 14, versículo 3. Estos eran hombres fuera de serie. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo delante, estamos hablando de los 144,000. ¿Sí? Ahí puede ver el título. Ahora, y cantaban un cántico, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Miren quiénes eran estos hombres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, ¿sí? Pues son vírgenes. Oiga eso, ¿sí? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Quién lo logra? ¿Entendieron los hermanos las características de estos hombres? Eran 12,000 de cada tribu. O sea, de cada tribu, ¿qué quiere decir? De la descendencia de Jacob. Eso no es cualquier cosa. Si está claro, mis amados hermanos, lograr eso es algo fuera de serie. Ahora bien, mis amados hermanos, aparte de eso, la Biblia es escrita especialmente por israelitas. Casi todos los que escribieron la Biblia han sido no judíos, israelitas, o sea, de las diferentes tribus de Israel. ¿Sí está claro, hermano? Ese es otro honor que hágame el favor. Ahora bien, además, la ciudad eterna, o sea, estamos hablando de la ciudad celestial donde vamos a vivir, ¿sí? De la cual dice la palabra que nosotros seremos ciudadanos, ¿sí? Ahora, la ciudad eterna tiene 12 puertas y cada puerta tiene un nombre. ¿Cuáles son los nombres? Los hijos de Jacob. Casi nada, ¿sí? Miren, capítulo 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Tenía un muro, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 12. Tenía un muro grande y alto, está hablando de la ciudad celestial. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y el nombre y nombres escritos que son ¿quiénes? Los 12 tribus de los hijos de Israel. Casi nada. ¿Para qué más? ¿Sí o no, hermanos? Para eso se necesita grandeza. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora los cimientos de la ciudad eterna. Miren los cimientos de la ciudad eterna. ¿Quiénes son los cimientos de esa ciudad eterna? Miren ahí en el 21, versículo 14. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La mayoría de israelitas. ¿Sí está claro? Entonces, ¿se puede pedir más? No creo que haya otro hombre más grande. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, ¿por qué me refiero a él? ¿Por qué me refiero a él? Ahora miremos una cosita más. ¿Qué concepto tenía Dios de este hombre? ¿Sí? Miren Isaías 43. Isaías 43. Isaías capítulo 43. Versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1.
Isaías 43, versículo 1. Dice así la palabra. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Oigan eso, ¿sí? Y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Ojo al 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ese es el concepto que Dios tenía de Jacob. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora bien, ¿por qué me refiero a eso, a Jacob, hermanos? Porque a pesar de su grandeza, ¿su vida fue fácil? No. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Dios lo disciplinó. Y ahora, Jacob es el único que Dios disciplinó. No, si usted es un creyente, va a recibir también disciplina. Miremos entonces un repaso rápido, mis amados hermanos, de cómo Dios trató a este hombre de Dios. Alabanzas al Señor. Tuvo muchas pruebas, pero en cada prueba Dios estaba ahí. Y exactamente como pasa con el creyente, hermano. Puede que estés pasando por pruebas y parece que el cielo fuera de bronce, pero ahí está Dios. Si eres un creyente, Dios nunca te va a soltar. ¿Sí está claro, hermano? Siempre tendrá misericordia del Señor y será tratado con misericordia a pesar de la dura prueba por la que pase. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, que Dios nos ayude para entenderlo. Entonces vamos a repasar la vida de este hombre rápidamente. Al nacer este hombre, algunas cosas no vamos a leer por el tiempo. Al nacer este hombre perdió la primera batalla, que era muy importante. Recuerdan que la mamá tenía gemelos en su vientre, ¿sí? Y cuando dio a luz, el que primero que salió fue el más fuerte, o sea, Esaú. Ustedes saben que el otro hermano de él era Esaú. Y salió el más fuerte. Él lo agarró más o menos de la espinilla, ¿no? Más o menos de la espinilla, pero se le salió. Y al salir el otro primero, era el primogénito, ¿sí? Pero no solo salió primero, sino que además parece que era más hermoso y además más fuerte. Entonces, la primera batalla, que era muy importante, la perdió este hombre. Ahora, la vida de niño con su hermano, con seguridad que no fue fácil, porque ustedes saben que los hermanos muchas veces pelean, ¿sí está claro? Y el más fuerte, pues, como dicen por ahí, le casca al más débil. ¿Sí está claro, hermano? O sea que su vida no fue muy fácil con su hermano. ¿Sí está claro? Con seguridad. Ahora, era el otro el hermano, que era, dice la palabra que era mono, debía ser rubio y debía ser muy hermoso y muy fuerte. Era el amado del padre, ¿sí? Era el amado del padre, salía seguramente con el papá, todo. Y el otro, Jacob, dicen que era lampiño y más bien se quedaba como quieto y como que más bien en la cocina. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O sea, pero a pesar de todo eso, era un soñador. El otro, pues, todo era fácil, pero no era soñador, hermanos. Este era más quieto, pero tenía sueños, ¿sí? Anhelaba grandeza. Hermano, llegamos lejos y tenemos sueños. Si no, alguien ha dicho que el peor pordiosero es aquel que no tiene sueños. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Ahora bien, entonces, ustedes saben que logró la primogenitura,
No lo vamos a leer porque es largo. Entonces, lograrla no fue fácil. Le compró la primogenitura a su hermano. Como su hermano estaba sobrado, pues se la vendió. ¿Sí? Dice, así despreció Esaú la primogenitura. Pero el otro sí estaba detrás de eso. Al otro sí le interesaba. ¿Sí está claro, hermano? Porque añoraba la bendición de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, pero al comprar la primogenitura, eso le trajo problemas serios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su hermano dijo, ya tendré la oportunidad y lo mato. La madre se dio de cuenta porque la madre era una mujer inteligente y de armas tomar. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, ¿qué le dijo? Mi hijo tiene que irse porque su hermano lo quiere matar. Y él arrancó, ¿sí? Arrancó. ¿Para dónde fue? Arrancó para Harán, ¿sí? Para Harán. Cuando la palabra dice simple y llanamente que, bueno, se lo voy a leer, hermano. Capítulo 28, versículo 10 de Génesis. Capítulo 28, versículo 10 de Génesis. Capítulo 28, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 28, versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Aquí cuando uno mira esto, mis amados hermanos, pues hombre, uno dice, bueno, salió de Beerseba y fue a Harán. Yo lo analicé. ¿Sabe cuántos kilómetros hay entre Beerseba y Harán? Más o menos hay entre 800 y 1000 kilómetros. Por esas trochas, solo. ¿Sí está claro, hermanos? Necesitaba la ayuda de Dios para llegar a Harán. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden mirar, mis amados hermanos. Beerseba queda en Palestina y Harán, ¿sabe dónde queda? Queda en, ¿cómo se llama esos que? Harán queda en Mesopotamia, es decir, en Palestina. Pero Harán, Beerseba, donde él estaba, es Palestina. Pero Harán queda en Turquía. O sea, tenía que pasar toda una nación, la nación de Siria. Si está claro, y pasar inclusive el Éufrates para poder llegar a Harán. Eso no era fácil, ¿sí? Pero arrancó. Por eso en el camino pidió la ayuda de Dios y Dios se le apareció en el camino. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, casi nada. Eso no era fácil. Ahora, llegó a Harán, ¿sí? Llegó a Harán. En Harán llegó a donde su tío, ¿no? Pero no era nada fácil tampoco allá. Allá también tuvo que ponerle el alma. Miren capítulo 31, versículo 38. Miren capítulo 31 de Génesis, versículo 38. Capítulo 31, versículo 38. Capítulo 31, versículo 38. Les voy a leer. Dice, estos 20 años, oiga eso, cómo trabajaba. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Oiga eso. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. ¿Por qué? Porque el pastor tenía que dormir con las ovejas. ¿Sí está claro? No, esa era la forma en ese lugar. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Por qué? Porque ustedes han visto por televisión cómo llegan el lobo, cómo llega el león y arrebata. Entonces el pastor tenía que dormir con las ovejas. Entonces por eso dice aquí este hombre, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. ¿Por cuánto tiempo? 21 años, más o menos, ¿sí está claro? Sí. Ahora versículo 41, así he estado a 20 años, dice, en tu casa 14 años serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces.
¿Sí? Versículo 42. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero ojo a lo que sigue. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sí está claro, hermano? O sea, no era fácil para este hombre. No fue fácil. Ni es fácil para ningún cristiano fiel. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Recuerden que estamos camino al cielo. Alabanzas al Señor, ¿sí? Y se requiere que verdaderamente queramos lo que buscamos. Que Dios nos ayude para entenderlo, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora el traslado de Harán nuevamente, no llegó otra vez a Beerseba, sino a Siquén. Tampoco era fácil. ¿Sí está claro, hermano? Tampoco era fácil. Transportar más o menos 700 kilómetros o entre 700 y 1000. Leía que ahora esos son sitios donde va mucha gente. ¿Cómo se llama eso? Turísticos. Ahora ustedes pueden ver, ahora se van en avión de Beerseba a Harán. ¿Sí está claro? O se van en carro. ¿Por qué? Porque es lejos. Entonces, volver no era nada fácil. Ahora bien, hermanos, ¿qué lo esperaba? Cuando llegara, tenía que pasar por Seir para llegar a Siquén, a donde él iba. ¿Qué lo esperaba? Lo esperaba su hermanito con 400 hombres. ¿Sí está claro, hermano? Que quería darle la bienvenida. Y ustedes saben cómo, ¿no? ¿Sí? Quería matarlo. No era fácil. Uno aquí lo lee, fácil. Pero que usted sepa que va a encontrar, mejor dicho, no hablamos, si está claro, hermano, porque en Colombia también se ha dado para muchos. Entonces, que Dios nos guarde. Una cosa es hablar, otra cosa es saber que una persona quiere exterminar la familia. Está claro, mis amados hermanos, que Dios nos guarde. Pero este hombre tenía que enfrentarlo. Alabanzas al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Luchó en la mitad del camino, buscó a Dios, ¿sí? Antes de llegar a Seir, y Dios le cambió el nombre. Pero no le cambió el nombre porque, bueno, vamos a cambiarle el nombre a Jacob. No, lo peleó. ¿Sí está claro, hermano? Ustedes lo han leído. Que se quedó solo una noche clamando a Dios, a pesar de que Dios lo había bendecido, hasta que Dios le cambió el nombre. Alabanzas al Señor. Bueno, y pudo superar, mis amados hermanos, el problema con su hermano. Y llegó a Siquén, ¿sí? Al fin llegó a Siquén después de tanta lucha. Y en Siquén, ¿cómo le fue? En Siquén tuvo otro problema. El príncipe de Siquén abusó de una de sus hijas, que se llamaba Dina. Cuán bella debía ser. Entonces, ¿y qué pasó en Siquén? Los dos hermanos de Dina no se pusieron con vuelta. Leví y Simeón mataron a todo el pueblo. Y él tenía que perderse, porque obviamente los otros pueblos se le iban a ir encima. Miren Génesis 34, versículo 30. Génesis 34, versículo 30. Génesis 34, versículo 30. ¿Qué dice este hombre? Génesis 34, versículo 30. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, que mataron al pueblo, ¿sí? Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Estos eran guerreros. El judío siempre ha sido guerrero. Entonces, mis amados hermanos, conclusión, arranque de ahí, ¿sí? Arranque. Menos mal que le salió Dios, porque era un hombre bendecido, y le dijo, váyase de ahí, váyase para Betel, ¿sí? Y Dios lo guió. Alabanzas al Señor. Entonces partió para Betel, y de Betel llegó allá bien, buscó a Dios, y de Betel salió para el lugar donde
iba a estar, donde ya se iba a establecer. Pero cuando iba para ese lugar, ¿cómo le fue? Se le murió la mujer amada en el camino. ¿Sí está? Miren el capítulo 35, versículo 19. Capítulo 35, versículo 19. ¿Qué dice la palabra? Dice, así murió. Bueno, le voy a leer, veamos desde el 18. Y aconteció, no, desde el 17 para que les quede claro. Y aconteció como había, mejor dicho, en el camino dio a luz y hubo problemas. Ahora, entonces les voy a leer mejor el 19. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. O sea, cuando dio a luz al niño por el problema del parto, murió en el camino. Ahora, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá, ¿sí? De Migdal Ecdar, o sea, donde ya iba a quedarse, donde iba a estar un poco más estable. Pero ahora bien, mis amados hermanos, ya allá establecido, ¿cómo le fue al hombre? Allá tuvo paz. ¿Sí? Estuvo en la tierra de Canaán, pero allá, cuando ya estaba establecido, llamémosle así, que tenía dos hijos. O sea, aclaro, y perdónenme que me estaba confundiendo. Por ejemplo, algo que no le aclaré a los hermanos. Él tenía varias mujeres, pero entre esas tenía la que él amaba, que era Raquel. Y fue la que se le murió. Y de esa mujer amada tenía dos hijos que él, llamémoslo así, adoraba, que era José y el niño que nació cuando ella murió, ¿sí? Que se llama Benjamín, o que se llamaba Benjamín. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, cuando se estableció bien, él cuidaba mucho a esos dos niños porque los tuvo en la vejez. Ahora, pero cuando estaba en ese lugar, mis amados hermanos, envió a uno de los hijos queridos, nada menos que a José, para que viera cómo iba a sus hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Los hermanos conocen, ¿sí? No lo vamos a leer todo, pero simple y llanamente lo cogieron. Él los mandó para que vieran cómo estaban sus hermanos. Y sus hermanos, como le tenían envidia, cuando lo vieron, siempre dijeron, ahí viene el soñador. Miremos a ver en qué quedan sus sueños. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hizo contra el muchacho? Lo mandaron como esclavo a Egipto, ¿sí? Miren el capítulo 37, versículo 28. Capítulo 37, versículo 28. Dice así, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo habían metido en una cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata. A los ismaelitas, sí, por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. O sea, al peladito que tenía 17 años, entonces lo cogieron y lo vendieron como esclavo, los hermanos, nada menos. Ahora, pero yo miraba, hermanos, lo tremendo no era que lo vendieran a Egipto. Lo tremendo fue la forma como le dieron la noticia al padre. Me parecía totalmente, verdaderamente dura. ¿Sí está claro? Miren el capítulo 42, versículo 36. Capítulo 42, versículo 46. No, miremos primero, capítulo 37, versículo 31. Capítulo 37, versículo 31. Capítulo 37, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 37, versículo 31. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José, porque él le había hecho una túnica de 7 colores a su hijo amado. ¿Sí? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron,
esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Casi nada, casi nada. ¿Ah? Ahora, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Eso no era nada fácil. No era nada fácil para este hombre ya viejo. Ahora, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Esto no era nada fácil para este hombre de Dios. Alabanzas al Señor. Por mucho tiempo, mis amados hermanos. Entonces, ahora, otra cosa que me pareció tremendo, no solo ese dolor de él, de perder su hijo despedazado, según dice la palabra, o por lo menos así lo expresó, sino que él tenía el dolor porque con toda seguridad, él no era tonto, con toda seguridad que sabía que algo malo habían hecho los hijos. Eso no era nada fácil. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo sé que pensaba que los hijos hicieron algo malo? Por el capítulo 42, versículo 36. Capítulo 42, versículo 36. Dice así la palabra, capítulo 42, versículo 36. Capítulo 42. Versículo 36 dice, cuando tenía el problema con los hijos, en otras palabras, mis amados hermanos, había problemas porque, para que los hermanos comprendan, hubo hambre en la tierra. Tuvieron que mandar a comprar trigo a Egipto. ¿Sí? Y obviamente estaba José allá ya como señor de la tierra. Pero las cosas no parecían fáciles. Si está claro, hermano, no parecían fáciles. José había dejado preso a uno de sus hijos y pedía que le llevaran a su hermano. ¿Sí? Entonces, pero no sabía, pero Jacob no sabía que José era el dueño de la tierra. Entonces, ¿qué dice él cuando los hijos le dijeron, podemos ir a comprar trigo, pero hay que llevar a Benjamín, que debía tener, no sé, de pronto unos 13 años, más o menos, ¿sí? Porque era bebito cuando José tenía más o menos 17. Entonces, al viejo dice, ahora se quieren llevar al otro, ¿sí está claro? Entonces, ¿qué les dijo en el 36? Dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. Se lo dice a los hijos, ¿sí? José no aparece. En otras palabras dice, ¿ustedes qué le hicieron? ¿Sí? Ni Simeón tampoco, porque tampoco les creía. ¿Sí? Y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. O sea, no era nada fácil para él. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Conclusión, la vida que había llevado este hombre era una vida dura. ¿Sí está claro? A pesar de su grandeza y el amor que el Señor le tenía, sin embargo, la vida no había sido fácil para este hombre. Ahora bien, hermanos, aparece José en forma, llamémosla así, estrepitosa, porque él se presenta a sus hermanos y le dice, yo soy José. ¿Sí está claro, hermano? Y no vamos a estudiar a José, estamos pensando es en Jacob. Aparece José en forma estrepitosa porque José dijo, mi padre vive. Entonces le mandó 11 burros, perdónenme la expresión, asnos le llaman ellos, sí, cargados de todas las cosas y carros y todo eso. Cuando llegaron otra vez los hijos, llegaron a decirle, José vive. Si está claro, mis amados hermanos, yo mirando, parece, mis amados hermanos, que para él podía ser, aparentemente ser mucha felicidad, pero
pero creo yo, en medio de la felicidad había mucha tristeza. ¿Por qué mucha tristeza? Porque yo creo que él se preguntó, entonces, ¿cuál es la verdad de todo? Sí, está claro, hermano, no era nada fácil. Entonces, miremos capítulo 45, versículo 23. Capítulo 45, versículo 23. Dice así la palabra. Y su padre envió, y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, porque Dios lo había bendecido, ¿sí? Y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Ojo a esto. Y les dijo, no riñáis en el camino. Los conocía. ¿Sí? Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José aún vive. Cuando llegó todos carros y toda cosa, pues tremendo, ¿no? Y el Señor, y Él es Señor en toda la tierra de Egipto. Oigan eso. Y el corazón de Jacob, ¿qué dice? Se afligió porque no lo creía. Quedó en dos aguas. ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? ¿Vive o esto me están diciendo mentiras? No era fácil, hermanos. Y así llevaba 13 años. 13 años, más o menos. Ahora, ¿por qué? Tenía 17 años cuando lo mandaron al joven como esclavo y en este momento tenía más o menos 30 o 31 años. O de pronto 32. Ahora, versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía y le veré antes que yo muera. Entonces, un cuadro muy bonito y también muy doloroso, especialmente para el viejo. Adorado sea Dios. ¿Qué hizo? Fue a buscar a Dios, porque él no quería bajar a Egipto. ¿Sí está claro? Pero fue a buscar a Dios. Miren el capítulo 46, versículo 1. Salió Israel, capítulo 46, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque tenía temor, porque allí yo haré de ti una gran nación. Versículo 4. Ojo al 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Ojo, y la mano de José cerrará tus ojos. Le habló Dios. Ahora, cuando uno ve, mis amados hermanos, cuando uno ve esto, en todas esas pruebas, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. Pero él tenía que pasar por esas pruebas. No sabemos, cuando estemos allá lo sabremos. Pero con toda seguridad que muchas veces tiraba seguramente a aflojarse. Y Dios lo movió otra vez. ¿Sí está claro, hermano? Sí. A veces tiramos a aflojarnos, pero la prueba nos hace vivir. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si tienes que orar por un enfermo, de pronto de tu familia, si tienes que orar porque tienes problemas económicos, eso te hace vivir. Alabanzas al Señor. Y Dios se mantuvo a este hombre activo. No lo dejó descansar. ¿Por qué? Porque lo necesitaba activo. Y a usted y a mí nos necesita activos. Si es que vamos a ser útiles. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, llega a Egipto y se encuentra con José. Un cuadro tremendo. Si está claro, hermanos, miren el capítulo 46, versículo 28. Capítulo 46, versículo 28. Dice así: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Alabanzas al Señor.
Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos un cuadro tremendo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. En otras palabras, vio José a su hijo amado, pero después de 13 años de sufrimiento, 13 años yo creo que 13 años que tenía pesadillas, cómo lo destrozaría el león, cómo lo destrozaría el tigre. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y yo creo que en lugar de dormir, oraba. ¿Sí está claro, hermano? Oraba. Y así lo mantuvo Dios despierto. Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, lo presentaron a Faraón, al viejito. Lo presentaron a Faraón. Y obviamente que Jacob sabía lo que tenía. Lo que tenía adentro. Miren el capítulo 47, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Oiga eso. ¿Quién bendice a quién? El mayor bendice al menor. ¿Sí está claro, hermano? Bendijo a Faraón. Versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. ¿Por qué le llama peregrinación? Porque tenía un sueño, hermanos. Quería la ciudad con fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Por eso él dice, era peregrinación. Versículo 9, y Jacob respondió a Faraón, los días de mis años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación también. Porque eran hombres también soñadores. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, llegó el día de su muerte. De este hombre luchador. Llegó el día de su muerte. ¿Y qué hizo? Llamó a sus hijos, ¿sí? Para decirles nada menos qué iba a suceder a través de los siglos. Tal era su grandeza. Miren el capítulo 49, versículo 1. Capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque veamos el versículo 2 también. Dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre. Aquí ya no iba a hablar Jacob, aquí iba a hablar Israel. ¿Qué quiere decir Israel? El hombre invencible. ¿Sí está claro, hermanos? El hombre soñador, el hombre invencible. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces es muy largo, los hermanos lo pueden leer a cada uno le dijo qué iba a pasar a través del tiempo. Ahora, y el viejito obviamente a la larga, después de profetizar, murió. ¿Sí? ¿Cómo murió? Miren el versículo 33, capítulo 49, versículo 33. Dice así, capítulo 49, versículo 33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a sus padres. O sea, después de que habló, entonces lo que dice aquí es que se encogió, ¿sí? Y se fue. Pero Hebreos lo aclara mejor. Miren Hebreos capítulo 11, versículo 21. 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 Dice así la palabra, mis amados hermanos. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que les habló, el viejito se paró.
¿Sí está claro? Seguramente tembloroso. ¿Y qué hizo? Adoró a Dios y se fue. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos permita, hermanos, cuando llegue ese momento, poder adorarlo. Adorado sea Dios. Ir no al fracaso, sino ir a recibir esa corona. Lucha, ahora que puedes. Mañana será tarde. Adorado sea Dios. Entonces, yo anoté ya para terminar, hermanos, ¿por qué toda esta historia? Primero, para que veamos la fidelidad de Dios en cada prueba del creyente. Hermano, pasó por muchas pruebas, pero Dios siempre estaba ahí. Que lo comprendiera él o no, eso era otra cosa, pero su presencia estaba ahí. Si estás pasando por pruebas o pasarás por pruebas con toda seguridad, recuerda, Él estará ahí. ¿Sí está claro, hermano? Él estará ahí. Ahora, segundo, Dios no quiere una vida fácil. Dios quiere en el creyente una vida de crecimiento continuo y usa como disciplina la prueba. Cuando te estás durmiendo, algo va a pasar para que te despiertes si eres hijo. ¿Sí está claro, hermano? Si eres hijo. Tercero, si eres hijo, eres sometido a disciplina. Y si te sales de la disciplina, eres azotado para que te endereces otra vez. Si eres hijo. ¿Sí está claro, hermano? Y los que hemos caminado en esto, a pesar de nuestra infidelidad, sabemos que así es. Ahora bien, hermano, Dios no quiere creyente reposado. Reposado quiere decir tranquilo. No, el creyente vive una vida de guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que no se duermen, ¿sí? Contra la obra maligna que no se duerme. Por eso el creyente no puede aflojarse. ¿Sí está claro, hermano? Alguna vez un hermano grande en Dios daba un testimonio de un beduino, ¿sí? Que pasaba por el desierto y también hay ampones, pero que siempre que lo iban a atracar encontraban un muro, ¿sí? Los ampones. Pero un día encontraron una rendija y se metieron y le dijeron al beduino, venimos a atracarlo, pero no lo queremos atracar si usted nos da el secreto, ¿sí? Porque siempre había un muro, pero hoy había una rendija. Entonces el beduino dijo, hoy no oré. Entonces el creyente no se puede dormir. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Dios quiere que nos mantengamos fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Adorado sea Dios. No les voy a leer, pero mis amados hermanos, los que quieren llevar vidas frívolas, se quedarán. La palabra dice que Dios nos probará como el oro para que pasemos. Alabanzas al Señor. Entonces, clamemos que seamos disciplinados y que seamos dignos de estar en su presencia. Adorado sea Dios. Vamos, antes de terminar, hermano, vamos a cantar un coro. Los que confían en Jehová, no importa por la que pasemos, siempre estará ahí. Siempre estará ahí para ayudarnos. Pasaremos por pruebas porque así lo quiere Dios, pero ahí estará Él para ayudarnos. Entonces vamos a cantar ese coro, los que confían en Jehová. Vamos a cantarlo con todo el gozo. Alabanzas al Señor. Los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Aleluya. Si estás pasando por prueba, hermano, esa es la disciplina, eso es lo normal, pero ahí está Él. Alabanzas al Señor. Cantémoslo nuevamente. Y si estás pasando por la prueba, confía. Adorado sea Dios.
Los que confían en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Los que confían en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán. Y correrán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Aleluya, te adoramos, Señor. Queremos ser esos hombres disciplinados. Queremos ser esa gente soñadora. Queremos ser guerreros, Padre mío. Queremos en ese día tremendo presentarnos victoriosos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Ayuda a cada hermano en su prueba, Padre mío. Ayuda a cada hermano en su lucha diaria, porque eres nuestro Dios. Eres varón de guerra. Te alabamos y te adoramos, Padre mío. Gracias por esta mañana y ayúdanos a serte fieles y fervorosos para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y pasamos a los hermanos que deseen al curso del evangelismo. Que Dios les bendiga, hermanos. Pronto estaremos en las calles y en todas partes predicando la palabra. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, los hermanos que están fuera de Colombia, el Señor los bendiga grande y ricamente. Adorado sea Dios.